lo que he venido un poco hoy a presentar es una de las ramas de la higiene industrial en el caso particular del riesgo biológico, porque si bien en alguno de los cuadros ustedes ya han visto que es un riesgo en el que se suele demandar poco, sí que como es una de las ramas dentro de la higiene menos conocidas y de las cuales pues hay también menos expertos, menos personal que pueda afrontar este tipo de peritajes, pues bueno, pues he querido ilustrar pues un poquito también qué se puede hacer en el caso de que tengamos una demanda que afecte a este riesgo específicamente. Les he puesto, como es un tema a veces un poco desconocido, algunas premisas de lo que es el riesgo biológico para que ustedes estén en antecedentes, ¿vale? El riesgo biológico obviamente está legislado en nuestro país como cualquiera de los otros riesgos, tanto de seguridad como de higiene y de ergonomía y de psicosociología. Y bueno, está derivado de la presencia de micro y macroorganismos en los puestos de trabajo, ¿vale? Y que estos pues, puedan producir algún tipo de efecto indeseado y contraproducente en la salud de los trabajadores. Bien, obviamente la interacción entre un agente biológico y un ser humano no necesariamente tiene que ocasionar un efecto adverso sobre la salud del mismo. Esto es un término que a veces cuesta un poco de entender, pero bueno, se lo puedo ilustrar con un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. Ahora mismo todos estamos expuestos a microorganismos en el ambiente. El ambiente que respiramos, igual que pasa con los agentes químicos, no es un ambiente estéril. Por tanto, convivimos todos los días con microorganismos y no por ello estamos todos enfermos, ¿vale? En este sentido, para que se produzca una enfermedad es preciso que se den una serie de condicionantes, ¿vale? En primer lugar, por supuesto, el agente biológico ha de ser patógeno, ¿vale? No todos los microorganismos que hay en la Tierra pues son patógenos para el hombre. Algunos son patógenos solamente para animales, otros para plantas, algunos para el hombre, algunos son muy destacables, están en grupos pues, de máxima categoría de contención biológica, pero otros, lógicamente, no. Además, el agente biológico ha de estar presente en el ambiente, es decir, tienen que haber una serie de reservorios que sostengan la vida de estos microorganismos, pues un agua contaminada, una fuente de contaminación por vía animal, el hombre puede ser también un foco de contaminación, unos materiales sobre los que puedan proliferar, etc., ¿vale? Y luego estos microorganismos obviamente necesitan una serie de nutrientes disponibles para producir su amplificación, es decir, necesitan nutrirse para poder replicarse, ¿vale? Y al final, aunque los tengamos allí presentes, aunque sean patógenos y puedan vivir, necesitan dispersarse, ¿vale? O sea que ya ven ustedes que tampoco es una relación causa-efecto de decir hay microorganismos, por tanto vamos a estar ya todos con una patología, ¿no? Como decía, hay un marco normativo en nuestro país, que en este caso es el Real Decreto 664 del año 97, y una guía técnica que desarrolla todos los aspectos relacionados con la evaluación de la exposición a agentes biológicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que obviamente, bueno, pues dada la complejidad muchas veces de la tipología de evaluaciones, la inexperiencia también pues, en el campo, pues este tipo de evaluaciones a veces no se llevan a cabo en los puestos de trabajo. Entonces esto también es una lanza que yo también quiero expresar hoy en este foro, de decir que ojo a esto, porque algún día, si estos riesgos no están también evaluados, al igual que pueda ocurrir con cualquier otro, pues obviamente las posibilidades de defendernos frente pues, a una demanda pues, van a ser más bien escasas, ¿vale? Por tanto, es un riesgo que tenemos que contemplar y contemplarlo adecuadamente. Además, otra problemática que tenemos con el tema de agentes biológicos, pues bueno, no todos ellos se encuentran listados en lo que es el anexo 2 de este Real Decreto. Por tanto, también a veces se cae en la trampa de pensar, como no están en el listado, pues serán grupo 1, o sea, grupo de baja peligrosidad. Error. Porque obviamente pues hay que estudiarlos, hay que saber qué patología y cuál es su modo de dispersión, cuál es su dosis infecciosa, hay que tener un conocimiento detrás en cuanto a los microorganismos que pueden estar en nuestros puestos de trabajo. Después, esto lo conocen muy bien los médicos, tenemos diferente respuesta frente a un agente biológico en función de la susceptibilidad individual.
Y esto es un hecho con el que también tenemos que convivir. También nos pasa con los químicos. ¿Qué pasa? Que hay gente que puede estar expuesta pues, a un agente químico, pueda ser los temas de amianto, fibras, etcétera, y unos, por desgracia, van a acabar desarrollando una patología que es mortal y, en cambio, otras personas no, ¿vale? Hay una variedad de situaciones de trabajo en las que puede haber exposición y luego un hecho muy diferencial respecto al tema de agentes químicos es que no disponemos de valores límite ambientales, ¿vale? Entonces, todo nuestro esquema de que medimos, podemos demostrar con un informe de mediciones ambientales si estamos bien, si no estamos bien, aquí se nos desmonta, ¿vale? Porque no hay ninguna literatura, al menos hasta el día de hoy, que de hecho diga, pues esta concentración de bioaerosoles en el ambiente, con la mezcla compleja que puede conllevar, es patógena, no es patógena, es admisible o no es admisible. Por tanto, hay que derivarlo a otra tipología de estrategias. Como digo, es un proceso complejo establecer la metodología de evaluación de agentes biológicos y, básicamente, para los que son profanos en el tema, decirles dos últimas cosas. El Real Decreto diferencia muy bien entre las actividades donde hay una decisión consciente de trabajar con agentes biológicos, tipo pues, un laboratorio de microbiología, por ejemplo, donde el objeto del proceso que se lleva ahí a cabo es manipular agentes biológicos, estudiarlos, ver, cuantificarlos, etcétera, hacerlos crecer. Por lo tanto, ahí la evaluación tiene que ir dirigida hacia las verificaciones de la eficacia de las medidas de contención biológica que disponen estas instalaciones, a todo lo que acompaña lo que es la bioseguridad en este tipo de instalaciones biotecnológicas, de laboratorio, etcétera. Y, por otro lado, tenemos la inmensa mayoría de actividades en el sector industrial donde no hay una intención deliberada de manipular agentes biológicos, ¿vale? Ahí también disponemos de metodología, es un tipo de metodología cualitativa de riesgo biológico que, por supuesto, pues hemos de interpretar y dejar un registro con este tipo de informes de que hemos evaluado este riesgo. Bien, un poco este sería el marco de referencia. Vemos que se parece al tema de químicos, pero obviamente tiene bastantes peculiaridades y hechos diferenciales, por tanto hay que tratarlos de un modo pues, un poco distinto. Aquí no voy a ahondar porque compañero pues, Ramón y mentor, también tengo que decirlo nuestro, pues ya ha hecho una brillante exposición de la parte de lo que se considera pues, contingencia de enfermedad profesional, que es por donde nos pueden venir las demandas en el tema de agentes biológicos. Obviamente también decirles que hay un cuadro de enfermedades profesionales que en el grupo 3 del anexo 1 recoge todos aquellos agentes biológicos que están dentro de este cuadro. Por tanto, lo primero que hemos de hacer también en el caso de que tengamos demandas es ver también si está recogido aquí o no. Y luego, pues bueno, obviamente casi siempre nos van a medir pues, el tema de hay mediciones, no hay mediciones, sabemos que hay, bueno, de hecho nosotros mismos en nuestra primera etapa del tema de riesgo biológico también realizábamos mediciones ambientales, en este momento lo hemos desestimado ya porque objetivamente no se sostiene, pero que sepan ustedes que, claro, lo primero que nos van a decir las otras partes es superaba el valor límite, no lo superaba, cómo se ha dado un registro de que estamos en una condición de aceptabilidad o no. Y el caso es que si hay un daño, pues se puede presuponer que las medidas preventivas que existían en esos lugares de trabajo pues han fallado, ¿no? Y por tanto ahí viene la demanda. Yo les voy a presentar dos casos. Uno es un ejemplo de contingencia de enfermedad profesional y demanda por recargo de prestaciones, donde en este caso pues, los antecedentes se trataba de una trabajadora con más de 10 años de experiencia en animalarios, son instalaciones donde se manipulan animales de experimentación, ¿vale? Esta persona empieza a sentir molestias en su actividad laboral cotidiana cuando manipula estos animales, que básicamente eran rata y ratón. Lo que se manifiesta inicialmente como un tema de escozor de ojos, tos,
acaba intensificándose con el tiempo, llegando a producirle incluso cuadros asmáticos en el puesto de trabajo y, por tanto, pues acaba denunciando a la empresa y obtiene la contingencia de enfermedad profesional. ¿Vale? Esta persona llega a un pacto con la empresa para la cual está trabajando para que se la reubique en otro puesto de trabajo donde no exista estas exposiciones. En este caso era el pelo del ratón, para los cuales manifestaba una sensibilidad, ¿no?, especial. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de la empresa por reubicarla, dado su alto grado de especialización y la estructura que tenía la empresa en este momento, no fue posible reubicar a la trabajadora, cosa que esto ocurre a la mayoría de empresas, pues a veces con las que te mueves, que es difícil a veces reubicar a un trabajador en otro puesto. Y entonces lo que ocurre es que la trabajadora rompe el pacto inicial y denuncia de nuevo para obtener el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. ¿Vale? Bueno, pues en este momento lo que ocurre es que la estrategia de defensa se planteó. Obviamente, se disponía de una evaluación específica de riesgo biológico de este puesto de trabajo y todos los que acompañaban a este tipo de instalaciones, pero en su puesto de trabajo también. Las condiciones ambientales del puesto de trabajo seguían todos los requisitos necesarios para trabajar en animalarios, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista de bienestar animal y de diseño de las propias instalaciones. Hay toda una normativa específica de los requerimientos, altísimos requerimientos que ha de tener una instalación de animalario, ¿vale? Y todas estas, pues obviamente las cumplía de sobras. Y además la trabajadora pues, utilizaba EPIs, disponía de ellos, tenía su formación específica, todos los requerimientos más habituales de un puesto de trabajo. La conclusión, el fallo fue que se argumentó en el pericial que, aunque la trabajadora es verdad que había desarrollado una sensibilidad específica al pelo del ratón y, por tanto, no se podía ver expuesta a este ambiente laboral, la empresa reunía todas las medidas preventivas y de contención necesarias para trabajar de una manera segura en unas instalaciones como las que ocupaban, ¿no? Siendo imposible la determinación de si un trabajador puede sufrir una sensibilización sin antecedentes previos y, además, no existen valores límite con los que poder comparar. Por tanto, finalmente la trabajadora retiró la demanda. ¿Vale? Este sería pues, el primer caso que les quería comentar. El segundo caso es un ejemplo en el que no hay enfermedad profesional declarada, no iba por este tema, pero he querido ilustrarlo con un tema de demanda económica, que últimamente pues, también estamos teniendo bastantes casos de este tipo, ¿no? En este caso estamos hablando de una empresa que pertenece al sector de los residuos, es un colectivo de trabajadores de la limpieza viaria. Los trabajadores, en el fondo, y esto también el señor Prieto también lo ha dejado caer en alguna de sus transparencias, había un tema económico detrás. Los trabajadores lo que querían era un incremento salarial y, desgraciadamente, cuando ya no se encuentra una vía de negociación en los convenios colectivos o en las mesas de negociación, pues se recurre a la socorrida prevención, que siempre nos puede dar un buen filón para intentar sacar pues, el incremento que se pretendía sacar por otras vías, ¿no? Y el caso es que argumentaron que querían un plus de peligrosidad por el tema de estar expuestos a agentes biológicos. La empresa inicialmente pues, lo deniega, pero se ve abocada a una demanda. Demandan a la empresa por falta de medidas preventivas al estar expuestos a agentes biológicos en su puesto de trabajo, ¿vale? Esta era la base de la demanda. La demanda se hace extensiva, en este caso, inicialmente era un pequeño colectivo de los trabajadores, dijéramos, que realizaban lo que es la limpieza de las calles, de las papeleras, los trabajadores de la limpieza viaria que se conocen normalmente, pero al final también ellos tienen una reunión interna y deciden hacer la demanda extensiva a todos los trabajadores, o sea, oficinas, mantenimiento, personal de almacén, o sea, todo el colectivo entero, ¿vale? Entonces, claro, la empresa se encuentra con una demanda pues, que en cuanto a cuantía económica es muy importante.
La empresa en este caso no disponía de la evaluación específica de riesgo biológico en los puestos de trabajo, cosa que le iba, por supuesto, en contra, pero sí que se pudo realizar un informe pericial que apoyaba el argumento de defensa del abogado de la empresa, llevándose a cabo el estudio de los 34 puestos de trabajo que demandaban este plus de peligrosidad, ¿vale? El pericial demostró la no exposición a agentes biológicos en el 90% de los puestos de trabajo investigados y para el 10% de los restantes, que sí que se consideraba que estaban expuestos, se argumentó que obviamente debería llevarse a cabo la evaluación específica. O sea, en ningún momento se negó que obviamente la empresa debería haber llevado a cabo esta evaluación, pero claro, no es lo mismo que solo sea para un 10% al final de expuestos, los que tengan unas exigencias que ya se vería el qué, que no el 100% de ellos, ¿vale? La conclusión de todo ello fue la obtención de un veredicto favorable a la empresa al entenderse que no existe una causa objetiva que demuestre que los trabajadores están expuestos a agentes biológicos de mayor peligrosidad que los que tiene cualquier persona que lleva a cabo tareas domésticas de limpieza en su propio domicilio, ¿vale? Y, por supuesto, la empresa no tenía que pagar el plus de peligrosidad. Bueno, yo con esto un poco he querido ilustrar dos casos en los que, pues uno por diferentes motivaciones y otro, desde luego, pues que podía haber acabado con un importante quebranto económico para la empresa, que además era de ámbito nacional, pues que esto también se puede defender.